Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Este es un vídeo de introducción al canal. En él sobre todo hablaré de consejos, técnicas de narración, pero bueno, no me limitaré solo a eso. Intentaré aportar todo lo que me parezca útil e interesante, pues también vendrá al canal poco a poco. Y bueno, este vídeo, como es el primero, pues quería hablar de los fundamentos de los juegos de rol. No solo qué es un juego de rol, sino un poco cómo se articula. Entonces, jugar a rol, pues es un juego en el que el jugador asume el rol de un personaje. Entonces, al asumir el rol de un personaje, controla tanto lo que dice como lo que hace el personaje. Entonces, este personaje se mueve en un mundo ficticio e imaginario, imaginado por todos los jugadores en la mesa de juego, y este mundo también es asumido como rol por el director de juego. El director de juego es un jugador que asume múltiples roles. Asume tanto los personajes que viven en ese mundo y que no son jugadores, como todo lo que hay en el mundo, desde las condiciones atmosféricas hasta las dinámicas del mundo, sociales, culturales, políticas, lo que sea. Entonces, ¿cómo sucede, cómo discurre una partida de rol normalmente? Pues una partida de rol es el director de juego propone una situación, la describe y los jugadores describen lo que hacen sus personajes en esa situación. Con esa información, el director de juego propone un nuevo resultado que se convierte en una nueva situación. Todos los jugadores tendrán que volver a reaccionar a esa situación y el director de juego coger ese resultado y proponer otra nueva situación y así sucesivamente. Entonces eso es lo más básico de jugar al rol. Luego, si bien es cierto que los jugadores y el director de juego van describiendo sus acciones, los jugadores normalmente pues tendrán objetivos para sus personajes. Entonces el director de juego, sabiendo esos objetivos, normalmente les irá poniendo obstáculos, dificultades, que representan un poco pues la realidad de ese mundo imaginario como resistencia. Se resiste el mundo a que esos objetivos se vean cumplidos, siempre pues de una manera coherente dentro de ese mundo. Entonces, ¿qué pasaría si no hubiese obstáculos? Si el director de juego no pusiese obstáculos, pues que el juego dejaría de ser divertido muy rápido. Entonces, los obstáculos y las dificultades, pues los conflictos son importantes en los juegos de rol y como en cualquier medio narrativo, pues lo son. Entonces, el juego de rol básicamente se compone de ambientación y de sistema. La ambientación es, digamos, la descripción del mundo imaginario y el sistema es el conjunto de reglas que articulan ese mundo y que normalmente se resuelven en tiradas de dados poliédricos que en función del juego pues serán determinados dados u otros. Entonces, según lo que hemos estado hablando, ¿vale? Que es de un autor que se llama Levi Cornelsen, que tiene un libro que se llama Fundamentos de los Juegos de Rol. Pondré el enlace de la reseña que hice en el blog, por si queréis leerlo. Pues básicamente jugar a rol es una conversación, ¿no? Entonces es hablar. Jugar a rol básicamente es hablar. Y hay tres tipos de formas de hablar básicas para jugar a rol. La primera forma de hablar es hablar para describir las acciones de tu personaje. Es decir, el jugador habla y dice lo que va a hacer su personaje, el director de juego coge esa información, como hemos dicho, y le pone un resultado. También puede poner un obstáculo de por medio a las acciones. Luego está la segunda forma de hablar, que es que el jugador habla por su personaje, es decir, es lo que conocemos normalmente por rolear o interpretar. El jugador se mete en su personaje y habla por él. Y con su personaje habla a otros personajes. Pueden ser
otros personajes controlados por jugadores que también hablan entre ellos, o puede hablar con personajes controlados por el director de juego. Al hablar, pues se revela un poco cómo es la personalidad del personaje, según lo que dice, según cómo lo dice, qué vocabulario emplea, etc. Y la tercera forma de hablar es hablar sobre reglas. Por ejemplo, cuando el director de juego pone un obstáculo y cree que hay una incertidumbre necesaria, pues pide una tirada de dados. En función del resultado, los dados determinan el éxito o el fracaso de la acción. Si el jugador hace la tirada y acierta, pues el personaje acertará y conseguirá su objetivo. Sin embargo, si falla, pues se abrirá una nueva posibilidad. Al fallar, pues cambiará la situación y se volverá a plantear otro conflicto, o se persistirá en el mismo, o lo que sea. Estas son las tres formas básicas de hablar jugando a rol. Y jugar a rol es básicamente hablar. Todos los jugadores hablan alrededor de una mesa o de forma remota y con eso imaginan una situación en un mundo y va discurriendo la acción imaginada. Luego, esto es como lo más básico, ¿no? Hablar, las tres formas de hablar y un poco cómo discurre una partida de rol. Y luego, el formato más básico de acción dentro de una partida de rol imaginada es la escena. La escena es un trozo de tiempo donde la localización, los personajes, la situación son constantes a lo largo del tiempo. En el momento de que una de esas cambie significativamente, pues estaríamos en una nueva escena. No todas las escenas son importantes. Hay escenas que son, pues eso, transiciones. Podríamos decir, por ejemplo, que van viajando en un tren a otra ciudad. Pues puede ser interesante describirlo y centrar una escena ahí, o varias, pero muchas veces sucede que el director de juego hace una transición rápida, describe el viaje rápidamente y ya se encuentran en su destino. O como puede ser comer o dormir. Hay ciertas escenas que son irrelevantes, como pasa en una película, que las películas no presentan todo, sino presentan lo que es importante para la historia y para el espectador. Pues en el caso del rol, lo importante sería pues lo que les interesa a los jugadores. Luego, una escena bien elaborada suele constar de un conflicto, una dificultad que los jugadores tienen que superar, algo de lo que puedan aprender, tanto de la historia como de sí mismos, y también que se cumplan en mayor o menor grado algunos de sus objetivos. Puede cumplirse un objetivo totalmente o puede simplemente el personaje acercarse más al objetivo. Entonces esto es lo más básico. Luego, sí que es verdad que hay escenas que no las propone el director de juego, sino que es con las acciones de los personajes que se van creando nuevas escenas. Estas nuevas escenas muchas veces el director de juego tendrá que reaccionar ante ellas improvisando, porque no tenía, digamos, prevista ese curso de acción. Y esto es, digamos, para mí lo más notorio de jugar a rol, que es pues, que los jugadores con sus personajes tienen un grado de libertad muy alto, que está limitado un poco por las leyes que gobiernan ese mundo imaginario, y también un poco la psicología de los personajes, pero el grado de libertad es muy alto y por tanto los jugadores con sus personajes pues van creando nuevas escenas y el director de juego pues va adaptándose a ellas. Entonces esto es digamos los fundamentos más básicos de jugar a rol. Aparte de lo dicho, de la ambientación, el sistema, las formas de hablar jugando a rol y el formato básico que es la escena, pues también tendríamos luego otras cosas. Por ejemplo, pues para jugar a rol se necesita normalmente crearse una ficha y esa ficha representa un poco las habilidades y las características que tiene el personaje, y normalmente pues para ello hace falta conocer un poco lo que es el sistema, porque el sistema determina un poco cómo va a ser esa ficha y qué utilidad tiene esa ficha dentro de la ficción. Y con esto pues ya habríamos acabado.